Hola, mi amigo querido, qué alegría poder saludarte. Sabes, cuando yo grabo estas lecciones no estoy mirando a una máquina. Yo te imagino, y te imagino en las más diferentes circunstancias. No sé quién eres, no sé dónde estás, pero sin duda hay gente triste, hay gente feliz, porque mientras vivamos en nuestro peregrinaje en esta tierra hacia nuestro verdadero hogar, pues el dolor muchas veces nos va a tocar la puerta del corazón. Vamos a sufrir. Pero qué bueno es saber que Jesús está a nuestro lado, que no estamos solos en esta caminata. El Señor es tu pastor, nada te faltará. Aunque pases por el valle de la sombra de la muerte, finalmente tu pastor te llevará a pastos verdes y aguas tranquilas. Vamos al estudio de la lección número 5 para el 3 de agosto del año 2024. El título de la lección es Milagros alrededor del lago. ¿A qué lago se refiere? Voy a estudiar esto un poquito más adelante. Pero el propósito de la lección de esta semana es mostrar 3 milagros que Jesús operó y que están relatados en el capítulo 5 de Marcos, y que se realizaron alrededor del lago. Nosotros vamos a tratar de sacar lecciones, extraer lecciones de esos milagros, lecciones que puedan ser aplicadas a nuestra vida, porque ya dije muchas veces, el propósito de la Biblia no es solamente registrar historias o registrar milagros, sino enseñarnos a vivir en esta tierra. Tenemos que estar siempre dispuestos a aprender, no leer el milagro simplemente por un milagro sucedió en aquellos días, no solamente leer la historia como historia, sino preguntarnos, ¿qué puedo aprender yo hoy aquí? ¿Qué lección puedo sacar de todo esto que puede ser aplicada a mi vida, a las luchas, a los dramas que estoy viviendo hoy? Bueno, te digo una cosa, el lago al que se refiere Marcos 5 es el lago de Genesaret, o también lago de Tiberíades, o también mar de Galilea. En realidad, el río Jordán descendía del lado norte abajo, atravesaba toda la Palestina y desembocaba en el Mar Muerto, abajo, en el sur. Pero entonces, ¿qué pasaba? En la parte norte, el río Jordán formaba un lago. Ese lago es conocido pues como el lago de Genesaret, el lago de Tiberíades o el mar de Galilea. No confundir con el mar grande, que era el mar Mediterráneo, que estaba por el otro lado. Alrededor de este lago sucedieron los 3 milagros y algunos de los incidentes que vamos a considerar en la lección de esta semana. Primero, vamos a ver cómo Jesús calma la tempestad. Estamos en la última parte del capítulo 4, antes de entrar al capítulo 5. Leo el texto bíblico en Marcos capítulo 4, versículos 37 al 41. Este es un milagro, pero en realidad es un milagro operado en medio de la naturaleza. En el capítulo 4, el Señor Jesús opera muchos milagros. Él trabaja en favor de la salvación de las personas. En fin, leamos el texto para entender mejor. Marcos 4, 37 al 41. Dice así: Pero se levantó una gran tempestad. ¿Por qué dice pero? Porque si tú lees el texto, los versículos anteriores, verás que al final del capítulo 4, después de haber operado muchos hechos relatados en los primeros versículos, Jesús y sus discípulos se trasladan al otro lado del mar. Jesús estaba cansado de haber trabajado tanto en favor de la humanidad
se suben a un barco y quieren atravesar el mar. Entonces viene el texto y dice, pero se levantó una gran tempestad. Este adverbio pero, esta expresión pero, nos muestra que muchas veces nosotros podemos hacer nuestros planes, pero sucede todo lo contrario a lo que habíamos planeado. El Señor Jesús y sus discípulos pensaron ir al otro lado del mar para descansar, pero surgió una gran tempestad de viento. Y dice, sigo leyendo el texto, y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y les despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a extraer algunos pensamientos de esta historia. El primer pensamiento es esa expresión pero. Jesús, sus discípulos hicieron planes para algo, pero vinieron las circunstancias adversas, apareció una gran tempestad. El agua entraba, parecía que el barquito se iba a hundir. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo? Estaba ahí en el barco. Estaba tan cansado de haber trabajado todo el día que estaba durmiendo. Entonces viene la segunda lección. ¿Puede Jesús estar presente en la embarcación y a pesar de eso haber dificultades y problemas? ¿Puede Jesucristo estar presente en tu hogar y a pesar de eso tu familia enfrentar dificultades y problemas? Esta historia nos prueba que sí. Era noche oscura, el viento tempestuoso, el agua parecía que iba a hundir la embarcación, los discípulos aterrados, y Jesús estaba presente. O sea, el hecho de que Jesús está presente en tu vida no es una garantía de que nada malo te va a acontecer. Entonces te puedes preguntar, entonces ¿de qué sirve tener a Jesús si igual me va a suceder, van a venir problemas a mi vida? Ah, no. Es que cuando Jesús está presente, tú sabes a dónde ir. Tú sabes a quién buscar, y los discípulos sabían que Jesús estaba presente, y aunque la tormenta era amedrentadora, ellos despertaron a Jesús y le hicieron una pregunta infantil, porque el conocimiento de los discípulos acerca de Jesús también fue progresando poco a poco. Recuérdate que esto es casi al comienzo del ministerio de Jesucristo. ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, duermes, tranquilo, nosotros estamos muriendo, ¿no te das cuenta del peligro? ¿Cómo no te das cuenta? ¿Cómo es que Dios no se va a dar cuenta? Solo que nosotros al primer síntoma de peligro ya nos desesperamos, ya pensamos que todo acabó, ya pensamos que estamos perdidos, ya pensamos que el barco se va a hundir, ya pensamos que la única salida es el divorcio, o la única salida es escaparse, huir, y algunos extremadamente piensan que la única salida es quitarme la vida. No, querido, calma. El hecho de que tienes problemas en la vida no quiere decir que Jesús se olvidó de ti. Él está ahí. Y Él les dijo, Él calmó la tempestad, lógico. ¿Qué era la tempestad? Él era el creador de los cielos y la tierra. ¿Qué era la tempestad para no obedecerle? Y la tempestad paró. Pero la pregunta, o lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos es interesante. ¿Por qué estáis amedrentados? Ya dije muchas veces que el miedo te paraliza. El miedo te hace ver los peligros pequeños mucho más grandes de lo que en realidad son. El miedo te enloquece, el miedo descontrolado se llama pánico, y cuando estás con pánico no ves la salida, te desesperas. Jesucristo lo primero que hace en tu vida es quitarte el miedo.
colocar paz en tu corazón para que puedas mirar que tu problema no es tan grande que tú imaginas. No es que no hay problemas. No estoy disminuyendo la dimensión de las dificultades que enfrentas, pero quiero decirte que cuando Jesús está en tu vida, esa dimensión no es tan grande como tú la imaginabas. Vamos a la segunda parte del estudio. Después, cuando salieron del barco ya al otro lado del río, llegaron a la zona de los Gadarenos. Esa región era la región donde se había establecido la tribu de Gad cuando ellos llegaron a la tierra prometida. Los Gadarenos se apartaron de Dios. La mayoría de los Gadarenos era criadora de puercos, criaban muchos puercos. Naturalmente, este milagro no sucedió en la ciudad de Gadara, sucedió a las orillas del mar. Entre el mar y la ciudad de Gadara había unos abismos, unos precipicios enormes, y también ahí pastaban muchos puercos, pastaban en esa región también cabras y todo eso. Y cuando Jesús llegó ahí con sus discípulos, voy a leer lo que dice Marcos 5, 1 al 5. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él, Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Oh, querido, evidentemente este hombre estaba endemoniado. Algunos pensamientos que voy a desprender de este milagro, porque ya te dije que vamos a sacar las lecciones para nuestra vida. Este hombre estaba poseído por el demonio. Y poseído por el demonio, dice el texto bíblico que él habitaba en los sepulcros. Mi pregunta es, ¿quién mora en los sepulcros? ¿Quién habita los sepulcros? Los muertos. O sea que este hombre estaba muerto, pero estaba vivo. Estaba vivo en el sentido de que respiraba, comía, se movía, gritaba, lloraba. Pero estaba muerto en el sentido de que lo que vivía él no era vida. Quiere decir, no basta respirar, no basta tener vida biológica. Hay que tener vida espiritual, y solo si estás en Cristo estás vivo espiritualmente. Separado de Cristo, pues estás en el territorio del enemigo, como este pobre gadareno. Estaba poseído por el enemigo, y lo que vivía no era vida. Dice el texto que agarraba pedazos de piedras y se hería los brazos, se hacía sangrar. La sangre simboliza vida, o sea, se estaba quitando la vida. ¿Qué piensas del joven drogadicto que usando las drogas se va quitando la vida? ¿Ah? Y muchas veces el joven promete, nunca más, ahora sí prometo, esta es la última vez. Puede ser droga o puede ser cualquier vicio, pero ¿qué dice el texto? De repente lo amarraban con cadenas, lo ataban con grillones, pero cuando el poder del enemigo se manifestaba, y llámale si quieres a ese poder del enemigo la naturaleza pecaminosa, cuando la naturaleza pecaminosa despertaba, pues ni los grillos ni las cadenas lo podían detener. Las promesas que no, que ya la última vez, que ahora sí, nada. Él se volvía un hombre poseído por una fuerza mucho más grande que todas las promesas y decisiones que había tomado. Pero cuando este hombre vio al Señor Jesucristo, se arrodilló. Y cuando estaba para pedir ayuda, el diablo habló. Y el diablo habló diciendo, Señor, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué me atormentas? Porque la presencia del Señor Jesús es tormento, no solo para el demonio, para sus ángeles, sino para todo aquel que no cree en el nombre del Señor Jesucristo. Es tormento. Y la historia sigue leyendo, tú en la Biblia, toma el texto, sigue leyendo toda la historia. Vas a ver que los demonios salieron y entraron a los puercos, había un hato de puercos ahí, entraron y los puercos se fueron por el precipicio, por el despeñadero y murieron 200 puercos. Cuando la noticia llegó a los hacendados, a los dueños de los puercos,
Ellos vinieron y le dijeron a Jesús: Señor, por favor, vete de estas tierras. Aquí hay una última lección que tenemos que aprender: vete de estas tierras. En otras palabras, preferimos nuestros puercos que a ti. Por favor, llévate tu mensaje. Lo que tenemos aquí, que es material, que es inmediato, que no dura mucho, pero que da placer, queremos eso, queremos quedarnos con eso. Tú llévate tu mensaje a otro lado, no te queremos, vete de estas tierras. Quiere decir, para ellos los puercos valían más que una vida que había sido libertada del poder del demonio por el Señor Jesucristo. Esta lección debería durar 4 o 5 horas, porque hay tanta lección, pero no hay tiempo para analizar todo. Vamos a la parte 3. En la montaña rusa con Jesús. ¿Por qué dicen la montaña rusa con Jesús? A veces nosotros pensamos, pues en la montaña rusa parece que te vas y ¡ay! Comienzas a gritar ¡ay, ay, ay! Y en la vida a veces nos lleva a la montaña rusa, porque parece que no hay solución, parece que nos vamos de cabeza para abajo y gritamos y nos desesperamos, pero cuando estás con Jesús, todo es diferente. Jesús se fue al otro lado del mar ahora, iba de un lado, iba para el otro lado, en fin. Cuando llegó al otro lado del mar sucedió una cosa interesante. Leo Marcos 5, 21 al 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pues fue Jesús con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Un principal de la sinagoga. Querido, él no creía en Jesús, pero cuando tu hija está muriendo y los médicos no tienen solución, ¿qué haces? Pena que podríamos aceptar a Jesús cuando todo está bien, pero a veces como seres humanos tenemos que esperar que las cosas nos vayan mal, cuando estamos en el fondo del pozo, cuando estamos incapaces de hacer cualquier cosa, cuando estamos acabados, destruidos, cuando desde el punto de vista humano ya no podemos hacer nada, nos acordamos de Jesús. Y qué bueno es Él, que no nos rechaza. Este hombre llegó, se postró ante el Señor Jesús, lo reconocía como Dios, evidentemente, si no, no se hubiera postrado. Había escuchado sus milagros, había escuchado lo que él hacía. Le dijo: Señor, mi hijita está muriendo, por favor, ven conmigo, ayúdame. Y el Señor Jesús estaba yendo con él. Pero ahí entra otra historia, otro milagro, porque aparece la mujer que tenía hemorragia durante 12 años. Y esa mujer se mete entre la multitud y toca el vestido de Jesús porque pensaba en su corazón: yo no soy digna de nada, pero si solo toco su túnica seré salva. Y tocó la túnica de Jesús y de repente Jesús paró y preguntó: ¿quién me ha tocado? Y esa pregunta aparentemente era una pregunta ingenua. ¿Por qué? Porque los discípulos vienen y le dicen: pero Señor, ¿cómo vas a preguntar quién me tocó si una multitud te está apretando? Pero Jesús no estaba hablando de quién me tocó. Claro que todo el mundo lo tocaba, pero quién me tocó con fe. Porque, querido, una cosa es ir a la iglesia, la multitud va, otra cosa es ir a la iglesia con fe. Una cosa es buscar a Jesús, todo el mundo lo busca, pero otra cosa es buscarlo con fe. ¿Quién me tocó? Y la pobre mujer dice: Señor, yo, por favor, perdóname. Y Jesús la miró y dijo: hija, no tengo nada que perdonarte. Estás sana de todos tus males, vete tranquila. Y yo creo que mientras Jesús estaba dialogando con la mujer y paró y preguntó quién me tocó y miró para todos lados para ver quién lo había tocado, Jairo, desesperado a un lado, estaría pensando: pero Señor, tú no entiendes, esa mujer puede esperar, pero mi hija está muriendo, Señor, por favor, ayúdame, entiende. Oh, querido, no es que Dios no te entiende, sino que Dios tiene su tiempo. Lo que para ti es ahora, tal vez para Dios no. Tú tienes que aprender a respetar el tiempo de Dios. Pero entonces ahora, el propio Señor Jesucristo le dijo: vamos. Jairo ya estaba desanimado. ¿Por qué?
Porque el texto bíblico dice que llegaron emisarios de la casa de Jairo y le dijeron: Jairo, ya no molestes al maestro porque ya tu hija murió. O sea, murió y acabó. Acabó para ti y para mí. Oh, querido, la humanidad puede mirar a alguien y decir: ese está muerto, para ese ya no hay remedio, ese acabó. Para nosotros acabó, no para el Señor Jesucristo. Porque entonces Jesús le dijo a Jairo: vamos, tu hija no ha muerto, tu hija está durmiendo, porque la muerte para los que creen en Jesucristo es apenas dormir hasta la mañana de la resurrección. Y entonces Jesús fue con Jairo, llegaron a la casa, entró al cuarto la niña y le dijo una frase en arameo: Talita cumi, que quiere decir: niña, levántate. Y la niña se levantó. Oh, querido, si has perdido un ser querido, una hija, un hijo pequeño, un joven, y el dolor todavía te perturba, ya va a llegar pronto el día en que la trompeta va a sonar y el Señor Jesucristo le va a decir a tu hijo que está enterrado: Talita cumi, hijo, levántate. Y tú vas a abrazar a tu hijo. Así es el poder maravilloso del Señor Jesucristo. Vamos a la cuarta y penúltima parte de este estudio: rechazo y aceptación. Jesucristo llegó a su tierra. Ya estamos en Marcos 6 ahora. Versículos 1 y 2, leo. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Sabes, querido, nadie es profeta en su propia tierra. Todos lo aceptaban a Jesucristo, el pueblo. Venían de un lugar, de otro lugar. El pueblo se dirigía, buscaba al Señor Jesús. El propio Jairo, un principal de la sinagoga, se arrodilló delante del Señor Jesucristo. Pero los de Nazaret, donde Jesús había crecido, ellos no acreditaban en Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Quién le ha enseñado todas estas cosas? Porque Jesús hablaba y hablaba con sabiduría, y ellos se admiraban. ¿Pero de dónde saca esto? Pues no sacaba de él. Él era Dios, es verdad, pero en esta tierra trabajaba como hombre, andaba, caminaba como hombre, se cansaba como ser humano. Pero él, además de ser Dios, vino a esta tierra para enseñarnos a vivir en compañerismo con Dios, y él buscaba a Dios, pasaba mucho tiempo en oración, y pues la sabiduría que tenía venía de su Padre. Y la gente se admiraba simplemente porque no conocía el poder de Dios. Llegamos al fin de este estudio, una clase diferente de Mesías. Aquí hay un milagro largo también. Está en Marcos capítulo 6. Solo voy a leer el versículo 35. Dice así: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Oh, querido, este es el milagro de los panes y los peces, registrado por Marcos. Con 5 panes y 2 peces, el Señor Jesús alimentó una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Coloca una mujer, 10,000, un niño por pareja, por lo menos 15,000 personas. Pero Jesús no hizo el milagro de primera. Primero Él le dijo a sus discípulos: denles ustedes de comer. Y ellos se preguntan: pero Señor, ¿cómo? No tenemos nada aquí. ¿Cómo no tienen? Algo tienen. Sí, solo 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es eso para 15,000? Ah, querido, coloca lo poco que tienes en las manos de Dios. Dios se va a encargar de hacer lo que falta. ¿Cuántas veces nosotros vivimos acomplejados por el complejo del nada? No tengo nada. Moisés en el desierto, solo una vara, que con esa vara abrió el Mar Rojo. ¿Ah? Solo un granito de mostaza, pues ese granito crece. Solo 2 hombres ignorantes, discípulos, llamados por primera vez, pues con ellos se dio origen a la iglesia cristiana.
Solo 5 piedrecitas, pues con eso David derrotó al gigante Goliat y ni siquiera usó las 5 piedras, solo una. Y ahora solo 5 panes y 2 pececitos, y con eso el Señor Jesús alimentó a la multitud. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Estás pasando por un momento difícil de tribulación, de dificultad financiera, económica? ¿Qué tienes en tu casa? Con eso poco que tienes, que te parece nada, Dios puede hacer maravillas. He encontrado a lo largo de mi ministerio mucha gente que venía a mí: pastor, no tengo nada. ¿Tienes algo? No, pastor, no tengo nada. Como la viuda de Sarepta. ¿Qué tienes? No, solo un poquito de harina, un poquito de trigo. Pues con eso, con lo poco que tienes, tú puedes servir a Dios de una manera extraordinaria. Pastor, pero yo no soy nada. ¿Cómo nada? No, pastor, yo no sé hablar. ¿Cómo no sé hablar? Coloca lo poco que tienes, lo poco que eres en las manos del Señor Jesús, y tú vas a ver lo que Él va a hacer en tu favor y en favor de la humanidad. Que Dios te bendiga, querido. Una feliz semana. Hoy es domingo, generalmente la lección sube los domingos, pero que Dios te abra las puertas esta semana. Registra tu pedido de oración. Toda la gente de la página, los suscriptores, oran por ti, y yo también. Un abrazo, felicidades. Hola, mi amigo querido, qué alegría poder saludarte. Sabes, cuando yo grabo estas lecciones, no estoy mirando a una máquina. Yo te imagino, y te imagino en las más diferentes circunstancias. No sé quién eres, no sé dónde estás, pero sin duda hay gente triste, hay gente feliz, porque mientras vivamos en nuestro peregrinaje en esta tierra hacia nuestro verdadero hogar, pues el dolor muchas veces nos va a tocar la puerta del corazón. Vamos a sufrir. Pero qué bueno es saber que Jesús está a nuestro lado, que no estamos solos en esta caminata. El Señor es tu pastor, nada te faltará. Aunque pases por el valle de la sombra de la muerte, finalmente tu pastor te llevará a pastos verdes y aguas tranquilas. Vamos al estudio de la lección número 5 para el 3 de agosto del año 2024. El título de la lección es Milagros alrededor del lago. ¿A qué lago se refiere? Voy a estudiar esto un poquito más adelante. Pero el propósito de la lección de esta semana es mostrar 3 milagros que Jesús operó y que están relatados en el capítulo 5 de Marcos, y que se realizaron alrededor del lago. Nosotros vamos a tratar de sacar lecciones, extraer lecciones de esos milagros, lecciones que puedan ser aplicadas a nuestra vida, porque ya dije muchas veces, el propósito de la Biblia no es solamente registrar historias o registrar milagros, sino enseñarnos a vivir en esta tierra. Tenemos que estar siempre dispuestos a aprender, no leer el milagro simplemente por un milagro sucedió en aquellos días, no solamente leer la historia como historia, sino preguntarnos, ¿qué puedo aprender yo hoy aquí? ¿Qué lección puedo sacar de todo esto que puede ser aplicada a mi vida, a las luchas, a los dramas que estoy viviendo hoy? Bueno, te digo una cosa, el lago al que se refiere Marcos 5 es el lago de Genesaret, o también lago de Tiberíades, o también mar de Galilea. En realidad, el río Jordán descendía del lado norte abajo, atravesaba toda la Palestina y desembocaba en el Mar Muerto, abajo, en el sur. Pero entonces, ¿qué pasaba? En la parte del norte, el río Jordán formaba un lago,
Ese lago es conocido pues como el lago de Genesaret, el lago de Tiberíades o el mar de Galilea. No confundir con el mar grande, que era el mar Mediterráneo, que estaba por el otro lado. Alrededor de este lago sucedieron los 3 milagros y algunos de los incidentes que vamos a considerar en la lección de esta semana. Primero, vamos a ver cómo Jesús calma la tempestad. Estamos en la última parte del capítulo 4, antes de entrar al capítulo 5. Leo el texto bíblico en Marcos capítulo 4, versículos 37 al 41. Este es un milagro, pero en realidad es un milagro operado en medio de la naturaleza. En el capítulo 4, el Señor Jesús opera muchos milagros. Él trabaja en favor de la salvación de las personas. En fin, leamos el texto para entender mejor. Marcos 4, 37 al 41. Dice así: pero se levantó una gran tempestad. ¿Por qué dice pero? Porque si tú lees el texto, los versículos anteriores, verás que al final del capítulo 4, después de haber operado muchos hechos relatados en los primeros versículos, Jesús y sus discípulos se trasladan al otro lado del mar. Jesús estaba cansado de haber trabajado tanto en favor de la humanidad. Se suben a un barco y quieren atravesar el mar. Entonces viene el texto y dice: pero se levantó una gran tempestad. Este adverbio pero, esta expresión pero, nos muestra que muchas veces nosotros podemos hacer nuestros planes, pero sucede todo lo contrario a lo que habíamos planeado. El Señor Jesús y sus discípulos pensaron ir al otro lado del mar para descansar, pero surgió una gran tempestad de viento. Y dice, sigo leyendo el texto, y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él, Jesús, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y les despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a extraer algunos pensamientos de esta historia. El primer pensamiento es esa expresión pero. Jesús, sus discípulos hicieron planes para algo, pero vinieron las circunstancias adversas, apareció una gran tempestad. El agua entraba, parecía que el barquito se iba a hundir. ¿Dónde estaba el Señor Jesucristo? Estaba ahí en el barco. Estaba tan cansado de haber trabajado todo el día que estaba durmiendo. Entonces viene la segunda lección. ¿Puede Jesús estar presente en la embarcación y a pesar de eso haber dificultades y problemas? ¿Puede Jesucristo estar presente en tu hogar y a pesar de eso tu familia enfrentar dificultades y problemas? Esta historia nos prueba que sí. Era noche oscura, el viento tempestuoso, el agua parecía que iba a hundir la embarcación, los discípulos aterrados, y Jesús estaba presente. O sea, el hecho de que Jesús está presente en tu vida no es una garantía de que nada malo te va a acontecer. Entonces te puedes preguntar, entonces ¿de qué sirve tener a Jesús si igual me va a suceder, van a venir problemas a mi vida? Ah, no. Es que cuando Jesús está presente, tú sabes a dónde ir. Tú sabes a quién buscar, y los discípulos sabían que Jesús estaba presente, y aunque la tormenta era amedrentadora, ellos despertaron a Jesús y le hicieron una pregunta infantil.
porque el conocimiento de los discípulos acerca de Jesús también fue progresando poco a poco. Recuérdate que esto es casi al comienzo del ministerio de Jesucristo. ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, duermes, tranquilo, nosotros estamos muriendo, ¿no te das cuenta del peligro? ¿Cómo no te das cuenta? ¿Cómo es que Dios no se va a dar cuenta? Solo que nosotros, al primer síntoma de peligro, ya nos desesperamos, ya pensamos que todo acabó, ya pensamos que estamos perdidos, ya pensamos que el barco se va a hundir, ya pensamos que la única salida es el divorcio, o la única salida es escaparse, huir, y algunos extremadamente piensan que la única salida es quitarme la vida. No, querido, calma. El hecho de que tienes problemas en la vida no quiere decir que Jesús se olvidó de ti. Él está ahí. Y Él les dijo, Él calmó la tempestad, lógico. ¿Qué era la tempestad? Él era el creador de los cielos y la tierra. ¿Qué era la tempestad para no obedecerle? Y la tempestad paró. Pero la pregunta, o lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos es interesante. ¿Por qué estáis amedrentados? Ya dije muchas veces que el miedo te paraliza, el miedo te hace ver los peligros pequeños mucho más grandes de lo que en realidad son. El miedo te enloquece, el miedo descontrolado se llama pánico, y cuando estás con pánico no ves la salida, te desesperas. Jesucristo lo primero que hace en tu vida es quitarte el miedo, colocar paz en tu corazón para que puedas mirar que tu problema no es tan grande que tú imaginas. No es que no hay problemas. No estoy disminuyendo la dimensión de las dificultades que enfrentas, pero quiero decirte que cuando Jesús está en tu vida, esa dimensión no es tan grande como tú la imaginabas. Vamos a la segunda parte del estudio. Después, cuando salieron del barco ya al otro lado del río, llegaron a la zona de los Gadarenos. Esa región era la región donde se había establecido la tribu de Gad cuando ellos llegaron a la tierra prometida. Los Gadarenos se apartaron de Dios. La mayoría de los Gadarenos era criadora de puercos, criaban muchos puercos. Naturalmente, este milagro no sucedió en la ciudad de Gadara, sucedió a las orillas del mar. Entre el mar y la ciudad de Gadara había unos abismos, unos precipicios enormes, y también ahí pastaban muchos puercos, pastaban en esa región también cabras y todo eso. Y cuando Jesús llegó ahí con sus discípulos, voy a leer lo que dice Marcos 5, 1 al 5. Dice así: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él, Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Oh, querido, evidentemente este hombre estaba endemoniado. Algunos pensamientos que voy a desprender de este milagro, porque ya te dije que vamos a sacar las lecciones para nuestra vida. Este hombre estaba poseído por el demonio. Y poseído por el demonio, dice el texto bíblico que él habitaba en los sepulcros. Mi pregunta es, ¿quién mora en los sepulcros? ¿Quién habita los sepulcros? Los muertos. O sea que este hombre estaba muerto, pero estaba vivo. Estaba vivo en el sentido de que respiraba, comía, se movía, gritaba, lloraba. Pero estaba muerto en el sentido de que lo que vivía él no era vida. Quiere decir, no basta respirar, no basta tener vida biológica, hay que tener vida espiritual. Y solo si estás en Cristo estás vivo espiritualmente. Separado de Cristo, pues estás en el territorio del enemigo, como este pobre gadareno. Estaba poseído por el enemigo y lo que vivía no era vida. Dice el texto que agarraba pedazos de piedras y se hería los brazos, se hacía sangrar. La sangre simboliza vida, o sea, se estaba quitando la vida. ¿Qué piensas del joven drogadicto que usando las drogas se va quitando la vida? ¿Ah?
Y muchas veces el joven promete, nunca más, ahora sí prometo, esta es la última vez. Puede ser droga, puede ser cualquier vicio. Pero ¿qué dice el texto? De repente lo amarraban con cadenas, lo ataban con grillones, pero cuando el poder del enemigo se manifestaba, y llámale si quieres a ese poder del enemigo, la naturaleza pecaminosa, cuando la naturaleza pecaminosa despertaba, pues ni los grillos ni las cadenas lo podían detener. Las promesas que no, que ya la última vez, que ahora sí, nada. Él se volvía un hombre poseído por una fuerza mucho más grande que todas las promesas y decisiones que había tomado. Pero cuando este hombre vio al Señor Jesucristo, se arrodilló. Y cuando estaba para pedir ayuda, el diablo habló. Y el diablo habló diciendo, Señor, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué me atormentas? Porque la presencia del Señor Jesús es tormento, no solo para el demonio, para sus ángeles, sino para todo aquel que no cree en el nombre del Señor Jesucristo. Es tormento. Y la historia sigue leyendo, tú en la Biblia, toma el texto, sigue leyendo toda la historia. Vas a ver que los demonios salieron y entraron a los puercos, había un hato de puercos ahí, entraron y los puercos se fueron por el precipicio, por el despeñadero y murieron 200 puercos. Cuando la noticia llegó a los hacendados, a los dueños de los puercos, ellos vinieron y le dijeron a Jesús, Señor, por favor, vete de estas tierras. Aquí hay una última lección que tenemos que aprender, vete de estas tierras. En otras palabras, preferimos nuestros puercos que a ti. Por favor, llévate tu mensaje. Lo que tenemos aquí, que es material, que es inmediato, que no dura mucho, pero que da placer, queremos eso, queremos quedarnos con eso. Tú llévate tu mensaje a otro lado, no te queremos, vete de estas tierras. Quiere decir, para ellos, los puercos valían más que una vida que había sido libertada del poder del demonio por el Señor Jesucristo. Esta lección debería durar 4 o 5 horas, porque hay tanta lección, pero no hay tiempo para analizar todo. Vamos a la parte 3. En la montaña rusa con Jesús. ¿Por qué dicen la montaña rusa con Jesús? A veces nosotros pensamos, pues en la montaña rusa parece que te vas y comienzas a gritar, ay. Y en la vida a veces nos lleva a la montaña rusa, porque parece que no hay solución, parece que nos vamos de cabeza para abajo y gritamos y nos desesperamos, pero cuando estás con Jesús, todo es diferente. Jesús se fue al otro lado del mar ahora, iba de un lado, iba para el otro lado, en fin. Cuando llegó al otro lado del mar sucedió una cosa interesante. Leo Marcos 5, 21 al 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pues fue Jesús con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Un principal de la sinagoga. Querido, él no creía en Jesús, pero cuando tu hija está muriendo y los médicos no tienen solución, ¿qué haces? Pena que podríamos aceptar a Jesús cuando todo está bien, pero a veces como seres humanos tenemos que esperar que las cosas nos vayan mal, cuando estamos en el fondo del pozo, cuando estamos incapaces de hacer cualquier cosa, cuando estamos acabados, destruidos, cuando desde el punto de vista humano ya no podemos hacer nada, nos acordamos de Jesús. Y qué bueno es Él, que no nos rechaza. Este hombre llegó, se postró ante el Señor Jesús, lo reconocía como Dios, evidentemente, si no, no se hubiera postrado. Había escuchado sus milagros, había escuchado lo que él hacía. Le dijo, Señor, mi hijita está muriendo, por favor, ven conmigo, ayúdame. Y el Señor Jesús estaba yendo con él. Pero ahí entra otra historia, otro milagro. Porque aparece la mujer que tenía hemorragia durante 12 años. Y esa mujer se mete entre la multitud y toca
el vestido de Jesús porque pensaba en su corazón, yo no soy digna de nada, pero si solo toco su túnica seré salva. Y tocó la túnica de Jesús y de repente Jesús paró y preguntó, ¿quién me ha tocado? Y esa pregunta aparentemente era una pregunta ingenua. ¿Por qué? Porque los discípulos vienen y le dicen, pero Señor, ¿cómo vas a preguntar quién me tocó si una multitud te está apretando? Pero Jesús no estaba hablando de quién me tocó. Claro que todo el mundo lo tocaba, pero quién me tocó con fe. Porque, querido, una cosa es ir a la iglesia, la multitud va, otra cosa es ir a la iglesia con fe. Una cosa es buscar a Jesús, todo el mundo lo busca, pero otra cosa es buscarlo con fe. ¿Quién me tocó? Y la pobre mujer dice, Señor, yo, por favor, perdóname. Y Jesús la miró y dijo, hija, no tengo nada que perdonarte. Estás sana de todos tus males, vete tranquila. Y yo creo que mientras Jesús estaba dialogando con la mujer y paró y preguntó quién me tocó y miró para todos lados para ver quién lo había tocado, Jairo, desesperado a un lado, estaría pensando, pero Señor, tú no entiendes, esa mujer puede esperar, pero mi hija está muriendo, Señor, por favor, ayúdame, entiende. Oh, querido, no es que Dios no te entiende, sino que Dios tiene su tiempo. Lo que para ti es ahora, tal vez para Dios no. Tú tienes que aprender a respetar el tiempo de Dios. Pero entonces ahora, el propio Señor Jesucristo le dijo, vamos. Jairo ya estaba desanimado. ¿Por qué? Porque el texto bíblico dice que llegaron emisarios de la casa de Jairo y le dijeron, Jairo, ya no molestes al maestro porque ya tu hija murió. O sea, murió y acabó. Acabó para ti y para mí. Oh, querido, la humanidad puede mirar a alguien y decir, ese está muerto, para ese ya no hay remedio, ese acabó, para nosotros acabó, no para el Señor Jesucristo. Porque entonces Jesús le dijo a Jairo, vamos, tu hija no ha muerto, tu hija está durmiendo, porque la muerte para los que creen en Jesucristo es apenas dormir hasta la mañana de la resurrección. Y entonces Jesús fue con Jairo, llegaron a la casa, entró al cuarto la niña y le dijo una frase en arameo, Talita Kumi, que quiere decir, niña, levántate. Y la niña se levantó. Oh querido, si has perdido un ser querido, una hija, un hijo pequeño, un joven, y el dolor todavía te perturba, ya va a llegar pronto el día en que la trompeta va a sonar y el Señor Jesucristo le va a decir a tu hijo que está enterrado, Talita Kumi, hijo, levántate. Y tú vas a abrazar a tu hijo. Así es el poder maravilloso del Señor Jesucristo. Vamos a la cuarta y penúltima parte de este estudio. Rechazo y aceptación. Jesucristo llegó a su tierra. Ya estamos en Marcos 6 ahora. Versículos 1 y 2, leo. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿Sabes, querido? Nadie es profeta en su propia tierra. Todos lo aceptaban a Jesucristo, el pueblo. Venían de un lugar, de otro lugar. El pueblo se dirigía, buscaba al Señor Jesús. El propio Jairo, un principal de la sinagoga, se arrodilló delante del Señor Jesucristo. Pero los de Nazaret, donde Jesús había crecido, ellos no acreditaban en Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Quién le ha enseñado todas estas cosas? Porque Jesús hablaba y hablaba con sabiduría. Y ellos se admiraban. ¿Pero de dónde saca esto? Pues no sacaba de él. Él era Dios, es verdad, pero en esta tierra trabajaba como hombre, andaba, caminaba como hombre, se cansaba como ser humano. Pero él, además de ser Dios, vino a esta tierra para enseñarnos a vivir en compañerismo con Dios, y él buscaba a Dios, pasaba mucho tiempo en oración, y pues la sabiduría que tenía venía de su Padre. Y la gente se admiraba simplemente porque no conocía el poder de Dios. Llegamos al fin de este estudio, una clase diferente de Mesías. Aquí hay un milagro largo también.
Está en Marcos capítulo 6. Solo voy a leer el versículo 35. Dice así: Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Oh, querido, este es el milagro de los panes y los peces, registrado por Marcos. Con 5 panes y 2 peces, el Señor Jesús alimentó una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Coloca una mujer, 10,000, un niño por pareja, por lo menos 15,000 personas. Pero Jesús no hizo el milagro de primera. Primero Él le dijo a sus discípulos: denles ustedes de comer. Y ellos se preguntan: pero Señor, ¿cómo? No tenemos nada aquí. ¿Cómo no tienen? Algo tienen. Sí, solo 5 panes y 2 peces. ¿Pero qué es eso para 15,000? Ah, querido, coloca lo poco que tienes en las manos de Dios. Dios se va a encargar de hacer lo que falta. ¿Cuántas veces nosotros vivimos acomplejados por el complejo del nada? No tengo nada. Moisés en el desierto, solo una vara, que con esa vara abrió el mar rojo. ¿Ah? Solo un granito de mostaza, pues ese granito crece. Solo 2 hombres ignorantes, discípulos, llamados por primera vez, pues con ellos se dio origen a la iglesia cristiana. Solo 5 piedrecitas, pues con eso David derrotó al gigante Goliat, y ni siquiera usó las 5 piedras, solo una. Y ahora, solo 5 panes y 2 pececitos, y con eso el Señor Jesús alimentó a la multitud. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Estás pasando por un momento difícil de tribulación, de dificultad financiera, económica? ¿Qué tienes en tu casa? Con eso poco que tienes, que te parece nada, Dios puede hacer maravillas. He encontrado a lo largo de mi ministerio mucha gente que venía a mí: pastor, no tengo nada. ¿Tienes algo? No, pastor, no tengo nada. Como la viuda de Sarepta. ¿Qué tienes? No, solo un poquito de harina, un poquito de trigo. Pues con eso, con lo poco que tienes, tú puedes servir a Dios de una manera extraordinaria. Pastor, pero yo no soy nada. ¿Cómo nada? No, pastor, yo no sé hablar. ¿Cómo no sé hablar? Coloca lo poco que tienes, lo poco que eres en las manos del Señor Jesús, y tú vas a ver lo que Él va a hacer en tu favor y en favor de la humanidad. Que Dios te bendiga, querido. Una feliz semana. Hoy es domingo, generalmente la lección sube los domingos, pero que Dios te abra las puertas esta semana. Registra tu pedido de oración. Toda la gente de la página, los suscriptores, oran por ti, y yo también. Un abrazo, felicidades.